separates them from God. And then what happens? Well, who knows? I mean, as I say, the image of fire and brimstone and all of that, that's never been part of Catholic teaching. It's been part of Catholic iconography, been part of Christian iconography, but it's never been part of teaching. In fact, there's nowhere in Catholic teaching that actually says any one person is in hell. Because St. Augustine had the wonderful expression of the man committing suicide. He said, between the bridge and the water, the mercy of God can get him. Qué hermoso que el Señor nos ha reunido hoy en esta hermosa mañana para glorificar su nombre. Y no cabe duda, ¿verdad? Como dice el canto, que maravillosas son sus obras. Dios maravilloso, ¿quién como Él? Qué hermoso. Pues mis hermanos, vamos a seguir con esta serie de sermones sobre si existe el infierno o no existe. Y pues hemos ido demostrando con la palabra, o sea, con la Biblia, ¿verdad? Que el infierno sí existe. Y entonces vamos a seguir mirando. Para esto, abran su Biblia en el Evangelio de San Marcos y van a ir al capítulo 9, versículo 43. Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies, ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Haga el favor de sentarse. Este sermón puedo llamarlo castigo eterno. Hay muchos, como hemos dicho, que no creen que haya infierno. Lo hemos oído, ¿verdad?, a través de los medios, como algunos lo han negado, varias denominaciones, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo puede ser eso? Los cristianos tenemos por lo regular, regularmente todos tenemos de que la palabra de Dios es infalible, o sea, es segura, es la palabra de Dios y no tiene error. Entonces, ¿cómo podemos decir que lo que habló Jesús, lo que está escrito en la Biblia, no sea cierto? O sea, de que no exista el infierno. El infierno existe porque Dios nos lo ha dicho a través de las Escrituras. Y ya desde tiempos antiguos se habla del infierno. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 2, dice, esto Daniel lo dijo aproximadamente hace 2620 años, aproximadamente, dice en el libro de Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Tenemos a un Dios de amor, a un Dios maravilloso, que nos ha dado todo. De paso, pues nos ha dado una vida nueva, pero aquí habla mucho sobre todos aquellos, ¿verdad?, que no entregaron su vida, que no la entregan. Va a ser un castigo eterno. Nos lo dice desde Daniel, que unos despertarán para la ignominia. ¿Qué quiere decir eso? O sea, para ser degradados, humillados.
Y podríamos preguntarnos, ¿cómo puede ser eso si Dios es un Dios de amor? Sí, pero se nos olvida que Dios es santo, que Dios es puro, que en Él no hay injusticia, no hay suciedad. Y los que han de entrar en el reino de Dios irán limpios. ¿Y cómo será esto? Pues a través de la sangre del Cordero, o sea, a través de la redención que viene por medio de Jesús, de Jesucristo. Entonces sí, es eterno el castigo. Nos lo dice aquí Daniel, como dije, hace bastantes años. Ahora aquí Marcos nos lo dice muy claro en la palabra de Jesús. Y vamos a mirar por qué aparentemente como que se llega a un extremo. Jesús no estaba hablando literalmente de que se mochen la mano, de que se mochen el pie o se saquen un ojo. No estaba hablando literalmente, o sea, háganlo. Si te es ocasión de pecado el ojo, sácatelo, dice. Pero no está hablando de eso, de que te lo saque literalmente. Está hablando, ¿verdad?, de que muchas veces lo que ve la persona no es sano. Muchas veces hay personas, ¿verdad?, que el pecado es ver lo que no debe de ser, lo que no debe de ver. Las manos igualmente, los pies que te conducen a algún lugar, mejor móchatelos. ¿Y por qué dirá esto Jesús? Porque en juego está la vida eterna. En juego está la vida eterna y aparentemente se nos pide que lleguemos a este extremo. Pero simbólicamente lo está diciendo que vale la pena sacrificar en esta vida todo lo que se pueda, lo que se nos pide, sacrificarlo para ir a la salvación eterna y no tener que ir al castigo eterno. ¿Valdrá la pena sacrificarlo aquí todo? Sí, sí lo vale. Sí lo vale. ¿Por qué? Porque esta vida, por más que vivas, son unos 100 años. 115 y llegas todo chocho, llegas todo que ya no puedes nada hacer, ¿o sí? Mas sin embargo, lo que se nos ofrece es la vida eterna. La vida eterna. Entonces, sí, el castigo es eterno. Por lo tanto, cualquier cosa que tengamos que sacrificar, vale la pena. Vale la pena. ¿Cuántas de las veces no se batalla con un hábito? Se batalla con un pecado. Y nos asociamos tanto que a veces no podemos quitárnoslo de encima. Pues, mis hermanos, las decisiones siempre son de quitarnos ese pecado que nos asedia, a mochar con cosas, con hábitos que quizás cargamos de años atrás. Y muchas veces lo llamamos, es parte de lo que soy. A veces decimos, es que así soy yo. No, tenemos que mochar, sacrificar. A veces tenemos que sacrificar hasta amistades en las que no nos convienen también. Mochar, y nos duele. Mochar con un hábito no es fácil. Mochar con algo que has llevado años contigo, pero que no está bien, tienes que mocharlo. Hay muchas cosas que tenemos que mochar. Me acuerdo de este compañero que una vez llegó y me dijo, no pude ir a la iglesia porque el carro se me fue para el otro lado. Móchalo, mocha aquello. Tenemos esta vida en el Señor es de decisiones. Caramba, para merecer la eternidad es necesario cortar con muchas cosas. Eso es cuando venimos al camino de Dios. Es un camino de decisiones. Y siempre para bien, siempre para bien. No es fácil. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Porque muchos toman literalmente esta escritura.
¿Cuántos no oímos que por ahí agarran serpientes? Cuando dice la Escritura que ni las serpientes les van a hacer daño. Y literalmente lo agarran y agarran serpientes. Y después mueren, ¿verdad? Porque algunos los muerden. Aunque no estoy hablando sobre eso, pero, por ejemplo, ha habido gente que ha agarrado literalmente la Escritura. De móchate, córtate esto, porque es mejor que entres sin pie al cielo, que entres con todo el cuerpo entero al infierno. Hubo un hombre, Orígenes, que se le llama uno de los padres de la iglesia, se les llama de esta manera porque fueron ellos los primeros cristianos después de los apóstoles enseguida, los cuales tuvieron que ver con las escrituras o el Nuevo Testamento que leemos, que ellos fueron algunos de ellos fueron los que decidieron para poner, qué libros poner en el Nuevo Testamento, porque había más libros, muchos más libros. Orígenes, que vivió en los años 200, que es muy conocido en la iglesia universalmente, porque fue un gran teólogo, fue un buen cristiano, pero tuvo sus defectos. Y uno de ellos fue que agarró literalmente esta escritura. Se castró él, y por lo cual le trajo muchos problemas entre los mismos compañeros o entre la iglesia. No debía de haber hecho eso, pero él lo hizo así. Era un tiempo, ¿no? Igualmente cuando había gente, ¿verdad? Sectas que despreciaban el cuerpo y no querían nada de lo sensual, nada, por supuesto. Despreciaban el cuerpo, aún en lo bueno, en lo natural, lo despreciaban. Y yo creo que en un arrebato, como muchos hacen en arrebatos, hizo él eso. O sea, se castró y le trajo problemas después. Pero después, ¿verdad?, se redimiría porque fue un buen cristiano. Y al fin murió a base del castigo que en ese tiempo, ¿verdad?, Roma castigaba o ejecutaba a los cristianos. Él vino muriendo después a causa del tormento que había recibido, estando prisionero. Pero esto es que miremos simbólicamente, lo miremos, de que cualquier cosa que sea objeto, obstáculo para seguir a Dios, que mochemos, mis hermanos. Vale la pena mochar. No es nada fácil. ¿Cuántas veces no tenemos que poner orden en la casa? Mochar lo que no debe de estar ahí. Y no es fácil. A veces con un hijo, a veces con el papá, a veces en el trabajo, donde quiera. Pero siempre es de que tenemos que ir quitando los obstáculos que nos estorban. Que nosotros mismos somos los que más cuando tenemos malos hábitos, irlos mochando. Mochando igualmente a veces pláticas que no deben de ser. Como dijimos en el estudio bíblico, pláticas ociosas, palabras ociosas, que siempre nos gusta estar hablando. Mochar. Ya no somos, ni queremos hacer como antes. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que ir mochando. De hecho, cuando venimos al Señor, entregamos todo y comenzamos una vida nueva. Entonces, cuando se presentan las oportunidades para ir poniendo en práctica la entrega esa que dimos al Señor. Entonces, yo me acuerdo, ¿verdad? Eso de si tu ojo te es ocasión de pecado, sácate lo mejor. Y para ilustrar poquito, me acuerdo de este hermano. Su nombre era Roberto, ya se lo llevó el Señor. Lastimeramente, ¿verdad?, se le cayó el carro encima y lo mató a este hermano. Era un buen hermano, hace muchos años, pero me acuerdo, él era ingeniero y tenía su trabajo en el centro de Dallas, en uno de los edificios altos, creo que en el edificio verde, ¿verdad?, el más alto. Y él, a la hora de la comida, salía en el centro de Dallas y dio su testimonio y dijo, yo para no pecar, decía él, para no pecar, dijo,
en el centro de Dallas dijo, me quito los anteojos mejor. Digo, porque hay muchachas muy bonitas, mujeres muy bonitas, y lo que hago que mejor me quito los anteojos para no verlas. Y aventamos la risotada. Bueno, hablando de que, córtate, sácate el ojo, o móchate esto. Y nos cayó bien, porque si es cierto, mejor me los quito, digo, los anteojos. Digo, así ya no las veo. Pues es cierto. O sea que más vale evitar esas cosas, dijo Jesús. Mejor vale que te moches esto, o que nos tapemos la boca cuando no tenemos que hablar, que a veces salen puras tonterías. Cerrarla mejor, porque es mejor entrar con la boca cerrada al cielo que entrar con la boca abierta y de hecho al infierno. ¿Qué pecado pueda tener tanto valor en nuestra vida que no lo podamos soltar? ¿Qué? No vale, no sirve nada en esta vida. O sea que Jesús aquí nos está diciendo, Él es santo y nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Ahora dice muy claro aquí, que el infierno sí existe y dice que donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nunca se apaga. Hoy en día, ¿verdad? La mayoría de la gente no cree que hay un infierno, pero sí lo hay. Hoy en día muchos han negado, lo niegan, de que no hay infierno. Como dije en el sermón pasado, este cardenal católico de Inglaterra, de por ahí, dijo, ¿verdad que estaba dentro de la doctrina católica, pero que no se creía, solamente era para ilustrar con las llamas del infierno? Estaba oyendo este otro pastor de la iglesia adventista del séptimo día, que los que guardan el sábado tampoco creen en el infierno. Y de hecho, ¿verdad? Alguien le pidió un consejo y dijo, estaba preocupado porque dijo, ¿a dónde se fue mi hijo? ¿A dónde se fue? Digo, les pregunto a unos y pues unos me dicen una cosa y otros otra. Y pues le dio descanso diciéndole que Dios es un Dios amoroso y que su hijo no está allá en el infierno. El punto es es que nosotros no somos dueños de decidir si hay o no hay, o será eterno o no es eterno. Es que ya está escrito. Aquí nos lo demuestra la Escritura, que es un fuego eterno. O sea, Daniel lo dijo, para un desprecio eterno se van a levantar los injustos. Nos lo dice Daniel desde hace 2620 años, y lo dice Jesús ahora. Es eterno el castigo. ¿Cómo podríamos imaginar si Dios es un Dios tan bueno? Dios es un Dios maravilloso. Dios es todo amor. Pues sí, pero piensan que Dios, como decíamos en México, que ese es un Dios pasalón. ¿A él no le importa? No, sí le importa. Sí le importa al Señor. Si Él murió en la cruz, para darnos nueva vida, ¿cómo va a pasar toda esa clase de pecados? Dios tiene un estándar y por ahí el que quiera ir al cielo tenemos que pasar por ese estándar, tener ese estándar de lo que dice el Señor. Sí existe, mis hermanos, el infierno. El infierno sí es eterno porque nos lo dice el Señor. Hay muchas escrituras que lo atestiguan. Muchas escrituras que es eterno el castigo. Si se nos ofrece la vida eterna y la creemos, vida eterna, entonces el castigo eterno también va a ser. Y por eso, mis hermanos, aquí el mensaje principal aquí es que ninguna cosa que carguemos nos detenga para ir al reino de los cielos.
Vale la pena, mis hermanos, sacrificar todo, porque vale la pena sacrificarlo todo para tener la vida eterna. Garantizado. Y eso está comprobado. Un ejemplo, cuando tú estás en peligro de muerte, cuando una persona está en peligro de muerte, ya sea porque tiene un pie infectado, tiene diabetes, podamos poner el ejemplo, y ya su pierna está infectada, para que siga viviendo le van a mochar un pedazo de la pierna, ¿o no? Eso le hicieron a mi madre. Después le mocharon la otra para que siguiera viviendo. Y así sucesivamente. Pónganlo en lo espiritual. Pónganlo en lo espiritual. Si queremos vivir, iremos mochando todas las cosas que no le agradan a Dios. Iremos mochando todo lo que no le agrada a Dios. Para un día merecer la vida eterna. Para un día vivir en la eternidad. Para un día, y así no tener que ir al infierno. Porque ¿de qué sirve ir con todo el cuerpo, por decirlo así? ¿De qué sirve ir al infierno cuando Dios nos ha prometido de la vida eterna? Mis hermanos, no hay nada en este mundo que no podamos sacrificar para merecer la vida eterna. No hay nada. Pueden nombrar si vale los obstáculos o las mañas o los malos hábitos que tenemos o esas capricheces que tenemos, si son más válidos, no sirven para nada, mis hermanos. Porque mientras más caminamos en el Señor, nos damos cuenta en realidad que nada vale más que lo que vale, mis hermanos, es el grande regalo que hizo Dios al mandar a Jesús, al venir Jesús y darnos, mis hermanos, darnos una vida nueva. No hay nada mejor. Por eso, mis hermanos, sí existe el infierno, sí es eterno el castigo, pero el Señor nos ha dicho cómo hacerle para no ir ahí y para ir al cielo, para ir a la eternidad, donde nos espera, mis hermanos, lo mejor, donde viviremos lo mejor, lo inimaginable. Sí existe y lo podemos sentir en nuestro corazón, lo podemos sentir. Y a la vez que sentimos que es válido y que es cierto lo que nos espera, a la vez vemos con desprecio muchas cosas de este mundo, las cuales no nos convienen, las cuales dejamos y las cuales no podíamos en otro tiempo dejar. Pero Dios nos da la fuerza para dejarlo. Y Dios les dará la fuerza a cada uno de ustedes para dejar cualquier hábito, amistad, palabras, pecado, lo que quieran, dejarlo para seguir al Señor. Amén. Nadie tiene que ir al infierno, pero sí, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Es maravilloso y Él es verdadero. Amén. Por eso, mis hermanos, Dios me los bendiga en esta mañana. Dios los bendiga bastante. Y acuérdense, siempre hay algo que cortar de malo en el árbol. Siempre hay alguna ramita seca o siempre hay algo que tenemos que cortar. Pero no vamos solos. Dios va con nosotros, Dios nos ayuda y Dios nos bendice. Amén. Mis hermanos, tengan un hermoso día. Un hermoso día. Y gócense en el Señor. Y gocen de la maravilla de este día que Dios nos dio. Porque está hermoso afuera. Amén. Salgan y caminen un ratito. Está lleno, está tapizado el zacatito de florecitas moraditas. Véanlas, disfrútenlas. Dios me lo bendiga en esta hermosa mañana. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.